clase de lo que es anatomía del aparato reproductor femenino, cómo estaba conformado, y hoy día vamos a ver la funcionalidad de esos órganos, para que así ya introducimos en las clases o en los temas y ustedes ya puedan comprenderlo mucho mejor y más completo. Al finalizar la clase, si alguien trajo un flash, me lo prestan ya, porque hasta el momento no he podido ingresar al WhatsApp web para enviárselo las diapositivas. Ya uno que de todos, supongo que alguien tiene flash para que se los pase, ¿ya? Silencio, por favor. Ya vamos a empezar la clase o si no quieren pasar clase, están cansados, pueden salirse, no hay ningún problema. Ya, no les voy a llamar la atención, pero pasemos clase tranquilo. Ya, entonces hoy día hablaremos la fisiología o el funcionamiento en general del aparato reproductor femenino, que obviamente es el encargado de garantizar el procesamiento, o es decir, la formación de nuevos individuos. O sea, el aparato reproductor femenino sirve para poder, al momento de la fecula, hacer o se produzca la fecundación y así dar a un nuevo origen, a un nuevo ser o una nueva especie. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta clase? Su funcionalidad de los órganos es producir gametos femeninos, o sea, óvulos. Dijimos que a los ovarios los llamamos gametos también porque son productores de óvulos. ¿Ya? Producir hormonas, que obviamente los ovarios producen hormonas, sobre todo estrógenos, que es aquel que van a dar las características sexuales femeninas. También recibir gametos masculinos. Las mujeres tenemos también testosterona en una baja cantidad, pero lo poseemos. Y crear un ámbito adecuado para el desenvolvimiento del feto. ¿Ya? El útero, por ejemplo, es el órgano principal que va a alojar al producto o al feto para que durante las 40 semanas o los 9 meses que se produce el embarazo, esté el feto en el lugar adecuado. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas productoras o que provienen del aparato reproductor femenino, que son principales tanto para las características sexuales femeninas como para también en ciertos procesos, como por ejemplo durante el embarazo? Ya vamos a hacer, no sé por qué suena tanto ya mejor. Todas las ventanas ahora no. Va a ser más calor. No se preocupen, vamos, aquí estamos en clase para escuchar. La diapositiva se los voy a pasar, si tiene alguien un flash, se lo voy a pasar la anterior más esta. ¿Ya? Al momento de escribir ustedes pierden el hilo de las cosas que uno está hablando. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas hormonas principales que producen el aparato reproductor femenino? Estrógeno, progesterona, relaxina e inhibina. Cada una de ellas con función específica en el organismo de la mujer. La función del estrógeno, ya, o llamado también beta-estradiol, estradiol, estrona, cualquier nombre es similar, ya, y se está refiriendo al mismo. ¿Cuál es la función principal? Uno, desenvolver y conservar los órganos reproductores femeninos. Ya, esa es su principal funcionalidad de esta hormona. Durante la fase proliferativa produce el aumento y el espesor del endometrio. Ya, ¿se acuerda que le dije que el endometrio tiene 3 capas? Entonces, la capa proliferativa, esta hormona le ayuda a que crezca de tamaño para prepararse para la fecundación. Si no hay esta hormona, el útero no se prepara y por ende la mujer no va a poder alojar al óvulo fecundado adecuadamente y se pueden producir lo que son los abortos espontáneos. Ya, por eso cuando lleven en obstetricia y tengan, por ejemplo, en amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro, nosotros damos suplementos hormonales para que ayude a que el producto o el feto se adhiera correctamente al útero y no produzca la eliminación del mismo. También para que los niveles altos de estrógeno y progesterona producen secreción de hormona luteinizante y folículo estimulante mediante un feedback negativo al inhibir la liberación hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotrofina. Ya la hormona luteinizante y la folículo estimulante son dos hormonas que se producen a nivel del hipotálamo, ¿ya? O de la hipófisis anterior, y esta hormona nos va a ayudar bastante en el tema 1 para la fecundación, para que se maduren los óvulos. ¿Ya? Entonces estas dos hormonas que nacen de la misma hormona liberadora de la gonadotrofina.
son hormonas principales. La progesterona es otra hormona importante que también actúa en el momento de la fecundación y para que el óvulo fecundado se mantenga y ese producto llegue hasta el parto, ¿ya? Principalmente, ¿quién lo secreta? Por las células del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es la parte que queda en el ovario. ¿Se acuerdan cuando hablamos de anatomía? Les dije que habían varios óvulos al mismo tiempo que crecen, pero solamente uno madura. El que madura es eliminado y es recibido por las fibras para juntarse con lo que es el espermatozoide, y el huequito que deja en el ovario, ese es el cuerpo lúteo, ya que de ahí se va a formar y va a producir, va a ayudar la progesterona para que este cuerpo lúteo posteriormente vaya ayudando a que el producto siga creciendo correctamente. Y concentraciones altas de esta hormona y estrógeno inhiben la secreción de la hormona liberadora de la gonadotropina. Cuando existe un embarazo, este cuerpo lúteo le manda mensajes al cerebro o a la glándula para que ya deje de secretar la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Le dice, ya hay un producto, ya hay un feto, entonces ya no se liberen, para que sí, el siguiente mes o los subsiguientes meses no se sigan madurando estos óvulos. Entonces, en ese momento trabaja la hormona. La relaxina es otra hormona que también va a ayudar bastante y es una hormona peptídica producida por el cuerpo lúteo. Ya el cuerpo lúteo es donde les dije se libera el óvulo. Ya, y este cuerpo lúteo y la placenta va a ayudar en la placenta durante el embarazo. La placenta pasa a ser su alimento de donde se nutre el nuevo ser. Y inhibe las contracciones espontáneas de la musculatura uterina. Les dije que el útero está formado por bastante músculo. En sí, todo el cuerpo uterino está formado por músculo. Entonces, cuando se produce una fecundación, al haber lo que son las contracciones, puede ayudar a que el feto se salga o el embrión se salga. Entonces, lo que hace la relaxina o esta hormona es que le manda señales al útero y hace que ese músculo se relaje, para que el producto pueda estar correctamente en su lugar y pueda llegar hasta el término y el bebé nazca correctamente. Y facilita el parto, ablanda el cuello uterino. Ya al momento de que se produce el trabajo de parto, esta hormona va y se dirige directamente hacia el cuello cervical. ¿Se acuerdan que les dije que normalmente mide 3 centímetros el cuellito? Tiene un orificio interno y un orificio externo. Entonces esta hormona va a hacer que estos dos orificios se unan y produce la dilatación y el borramiento. O sea, se vuelve mucho más delgado el cuellito. Ya lo relaja el músculo. Y por último tenemos la cuarta hormona, la inhibina, que impide la secreción de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Al igual que la anterior hormona, la progesterona, mandaba señales para que ya no se produzca la hormona luteinizante y foliculoestimulante a nivel de la hipófisis. Entonces esta hormona también hace el mismo proceso, ya manda señales a nivel cerebral para que ya deje de producir. La hormona liberadora de gonadotropina le dice ya no produzca más porque hay un nuevo ser. Entonces va a dejar de producir la hormona luteinizante y foliculoestimulante. ¿Para qué? Para que estos óvulos no maduren, porque ya hay un nuevo ser y no haya más embarazos en el mismo embarazo. Ahora, dentro de lo que es la fisiología, continuando con la fisiología femenina, tenemos lo que es la fecundación, la anidación ovular y el desarrollo embrionario que se lleva a cabo en la intimidad del aparato genital femenino. Ya todo lo que es a base de la reproducción, el crecimiento embrionario, el crecimiento fetal, se da en el aparato reproductor femenino, sobre todo a nivel uterino. El útero va a ser su casita del producto o del feto las 40 semanas hasta que este producto salga correctamente. Cuando hay un proceso a este nivel que lo altere, entonces obviamente va a alterar el embarazo. ¿Ya? Entonces cuando ustedes estén por obstetricia se van a dar cuenta que todo lo que les estoy hablando de funcionalidad, se van a dar cuenta las patologías que se presentan durante el embarazo. Entonces, vamos a ir describiendo ahora la funcionalidad de cada aparato. Ya tanto mayormente los órganos genitales internos son las de mayor importancia que los externos.
ya que estamos hablando del útero, trompa, ovario y vagina. ¿Ya? Los que son los ovarios es uno de los órganos principales porque son los productores de gametos, ¿ya? La producción de óvulos que van a madurar, van a unirse con el espermatozoide y van a dar origen a un nuevo ser. Entonces este órgano es importante porque además de producir estos óvulos, van a producir hormonas para ayudar tanto al embarazo como también a las características sexuales femeninas. Y secretan también prostaglandina. Ahora, periódicamente, cada 28 días, o 28 días o a 30 días, que es el ciclo menstrual normal, estos óvulos que están dentro del ovario van a tener ese tiempo para madurar y formar un ciclo. ¿Para qué? Para que se fecunde o se junte con el espermatozoide y formen un nuevo ser. Cuando no produce este proceso, es que se produce ya la menstruación cada 28 o cada 30 días, dependiendo de la fisiología de cada cuerpo, ¿ya? Entonces lo normal es entre 28 y 30 días que ocurre la menstruación en personas que no se produce la fecundación. Entonces en este tiempo va a madurar ese folículo dentro de lo que es el ovario. Obviamente solamente madura uno fisiológicamente, pero hay casos que pueden madurar más de un óvulo y es ahí donde se producen los embarazos múltiples, ya sean los que son llamados mellizos o los trillizos, cuatrillizos, etc. Ya dependiendo de la cantidad de óvulos que maduren. No tiene nada que ver los embarazos múltiples del lado paterno, ¿ya? Porque ustedes saben que la cantidad de espermatozoides se deposita en millones. Entonces, sin embargo, la mujer solo madura un óvulo por mes. Entonces, los que van a dar el número de hijos depende mucho de la madre, ya no del padre. Y obviamente dijimos que el ovario también es productor de hormonas, ya que van a ayudar bastante en lo que es el embarazo o las características o hormonas que ocupa el cuerpo de las mujeres. Luego tenemos las células de la tela interna de los folículos que van a segregar estrógeno, ¿ya? Dentro de lo que son los óvulos que han madurado, forman una nueva etapa que es llamada teca interna, que es aquel que va a producir liberación de estrógeno. Ya esto mayormente la teca interna es cuando se produce ya un nuevo ser. Ahí se forma lo que es la liberación de esta hormona que va a ayudar a que el embarazo se mantenga hasta finalizar el tiempo correspondiente. Lo mismo que el cuerpo amarillo, pero ya todo esto es cuando hay un embarazo. Las prostaglandinas intervienen en todas y cada una de las etapas de la fisiología de las gónadas, o sea, las prostaglandinas van a actuar directamente en el ovario. Producen maduración folicular, ayudan a la ovulación y lo que es la lisis del cuerpo amarillo. Ya el cuerpo amarillo que les dije que es el huequito que se forma después de que se libere el óvulo maduro. También por si acaso las prostaglandinas no solamente se forman a este nivel, sino también los varones tienen prostaglandinas, sobre todo el semen. Por eso cuando tenemos una paciente embarazada y más si tiene amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro, nosotros indicamos a la paciente que evite tener relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué? Porque el semen de tener prostaglandina, ¿qué efecto produce a nivel del cuello cervical? Lo dilata. ¿Ya? Dilata el cuello cervical y hace que si tuviese amenaza de parto prematuro o tuviese amenaza de aborto, se produzca, ¿ya? Porque lo dilata mucho más fácil. Porque también el semen tiene este tipo de hormonas. Por eso es que en personas embarazadas recomendamos eso. ¿Ya? También seguimos con el ovario. Tiene funciones diferentes como ser generativa, vegetativa, somática y caracteres sexuales secundarios. ¿Ya? Entonces dentro de lo que son las características generativas son responsables de la reproducción, ¿con cuál? La maduración de los óvulos. Ya obviamente que existen personas que son anovulatorias, es decir, que no maduran sus óvulos por alguna patología de base que tengan. Cuando avancemos el tema de infertilidad, ahí vamos a profundizar mucho más esta parte. Es vegetativa, promueve el desarrollo de los órganos, ¿ya? Al momento que la niña entre a la adolescencia, estas hormonas van a proliferar y van a hacer que los órganos sexuales maduren.
y ya vayan adaptando la forma y el tamaño correcto que tiene cada órgano. Luego también es somática porque determina el desarrollo de lo que son los caracteres sexuales secundarios. Ya obviamente en la mujer, ya saben, el timbre de la voz es más suave, la distribución del cuerpo o de la grasa es diferente que el del varón. Entonces, estas hormonas van a hacer que tengan todas esas características el cuerpo femenino. Ya por eso es muy diferente al de varón, la distribución hasta de la grasa es más diferente. Ahí vemos más detalladamente con una laparotomía exploratoria. ¿Ya? Se mete una camarita por la pelvis y se puede visualizar. Ustedes ven que ese es un ovario. ¿Ya? Todo esto es un ovario. Entonces, y este es un óvulo que ha madurado y está saliendo. O podemos visualizarlo también con una ecografía, exclusivamente ecografía transvaginal folicular. Mayormente nosotros cuando solicitamos este tipo de ecografía, cuando mi paciente está haciendo planificación familiar, un cierto tiempo no ha podido quedar embarazada y tenemos que identificar la causa que lo está produciendo. La mayoría de las pacientes no maduran sus óvulos, entonces durante el día 3 del día 5 de la menstruación nosotros mandamos a hacer este tipo de ecografía o este tipo de estudio para poder identificar si sus ovarios están haciendo o están madurando los folículos, ¿ya? Para descartar que esa sea la causa de su infertilidad. Hasta ahí en ovario, funcionalidad, ¿alguna consulta o dudas que tengan? Ya. Seguimos con las trompas. Su funcionalidad de las trompas. Ya sabemos que es un conducto que mide entre 11 y 12 centímetros. Una de sus fibras está conectado a los ovarios. ¿Ya? Entonces, una de las funciones principales es como es un conducto o viaducto, va a ayudar al pase del óvulo y se encuentre con el espermatozoide para la fecundación. A este nivel de las trompas es donde se produce la fecundación. ¿Ya? Posterior que se fecundó este nivel, después de 7 días, entre 5 y 7 días, recién se traslada al útero para poder implantarse y ya desarrollarse por completo ahí el producto. Otra de las funcionalidades es conducir a los espermatozoides y el ovocito secundario en direcciones opuestas. ¿Ya? Las trompas reciben a los óvulos, mientras que los espermatozoides suben desde la vagina hacia el útero y se van y se encuentran con el óvulo. Por eso es en dirección contraria. También asegurar el transporte del huevo desde la ampolla hasta el útero. Ya se acuerdan que le dije que una de sus fibras estaba agarrada al ovario. Eso hace que esos deditos llamados fibras capturen fácilmente al óvulo y puedan transportarlo hacia el interior para la fecundación. Cuando no produce este efecto o este funcionamiento correcto, se producen los embarazos ectópicos. ¿Ya? No lo agarran las fibras a ese óvulo, el óvulo cae a la cavidad pélvica y se pueden producir los embarazos ectópicos pélvicos. O inclusive se han encontrado embarazos ectópicos a nivel del hígado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no funcionó correctamente las trompas. Entonces no pudo agarrarlo al óvulo o se produjo ahí la fecundación, se salió hacia la cavidad pélvica y se produjo ahí los embarazos ectópicos. O se produce el mismo embarazo ectópico a nivel del ovario. Las contracciones musculares que hemos visto favorecen una fecundación satisfactoria, impidiendo la llegada masiva de espermatozoides. ¿Ya? Obviamente existen ciertos factores que hacen que la cantidad de espermatozoides que ingrese solamente uno pueda traspasar al óvulo, ¿ya? Traspasar la capa radiada para poder ingresar y poder hacer la fecundación. Obviamente que existen también alteraciones en este tipo de funcionamiento. Ya pueden ingresar más de un espermatozoide a nivel del óvulo, pero ahí ya tenemos lo que son los embarazos o las malformaciones a nivel, sobre todo las molas o los embarazos molares, ya cuando son fecundados un solo óvulo por 2 espermatozoides. Ya, y luego cuando lleguemos mola o embarazo molar, ahí le van a entender mucho mejor lo que les estoy hablando. La supervivencia y capacitación de los gametos masculinos es posible gracias al aporte energético y enzimático del líquido tubario.
Dentro de la cavidad del útero segrega un líquido que va a ayudar a la capacitación. El espermatozoide pasa por varias fases. En embriología han llevado, esto es lo que les estoy diciendo, ya ahí más profundamente, pasa por varias fases de capacitación para poder estar correctamente ese espermatozoide y poder pasar la capa radiada del óvulo y poder fecundar. Ya, entonces el líquido también le va a ayudar, y el líquido que está internamente de la trompa le va a ayudar a ese espermatozoide a capacitarse mucho más rápido y le sea fácil el ingreso y poder fecundarlo. Ahora vamos con la funcionalidad del útero. Es uno de los órganos internos más importantes también, porque aparte de que va a alojar al nuevo ser o al nuevo producto, también es donde se producen bastantes patologías, ya a nivel de este órgano, tanto en cualquiera de sus capas por lo que está formado. Por la influencia de lo que son las hormonas estrógeno y progesterona, se produce lo que es el endometrio. En el endometrio una serie de modificaciones que contribuyen a la anidación ovular. Ya, si hay una alteración hormonal, no hay producción de estas hormonas, se va a alterar la capa interna, que es el endometrio, que es la capa principal que va a alojar al producto para que sea un embarazo correcto. ¿Ya? Entonces, si hay una alteración a este nivel, por causa ya sea patológica, externa o interna por manera hormonal, se van a alterar esta capa. Cuando esto no ocurre, la mucosa se desintegra. ¿Ya? Cuando no hay el embarazo, no hay la fecundación, como ese endometrio estaba preparado para recibirlo, no recibió el feto o el producto, entonces ¿qué hace? Empieza a descamarse, lo que produce la menstruación, para prepararse para el siguiente mes y recibir un nuevo embarazo. Y así consecutivamente hasta que se produzca un embarazo. Cíclicamente se repite en la mujer normal cada 28 días con variación de 7 días. ¿Ya? Eso, como les dije, depende de la fisionomía de cada mujer. Hay mujeres que le viene la menstruación cada 28 días o inclusive cada 30 días, ¿ya? Que es lo normal que pueda venir o descamarse esas capas y se produzca la menstruación. La mucosa cervical secreta un moco que va a llenar el conducto cervical, cuya función es la de permitir la migración de espermática y la barrera defensiva contra el ascenso de gérmenes. El cuello cervical, ya que es la parte que está más externa junto a la vagina y que podemos visualizarla, internamente forma un moco, ¿ya? Ese moco cervical tiene características, sobre todo en los momentos de la fecundación, que hablamos del día 14 de la mujer. Ya muchas veces van a haber mujeres que van a llegar a la consulta porque se asustan por la presencia de ese moco. Mayormente cuando hay la fecundación o cuando está ovulando las mujeres, este moco se vuelve más espeso, más abundante y más elástico, y se puede visualizar externamente. Ya yo he tenido pacientes que van a mi consulta porque piensan que tienen alguna infección, ya no saben las características, y es nada más que el moco cervical, ya que cuando la mujer está ovulando tienden a ser más abundantes y las diferentes características. Y esos que también se utilizan, o bueno, se utilizaban en la época que los métodos anticonceptivos o planificación familiar natural, que dentro de ella estaban identificar las características del moco cervical. Aquellas pacientes que no quieren cuidarse con métodos hormonales o cualquier dispositivo intrauterino, lo hacen de manera natural, y uno de ellos viendo las características del moco cervical. Obviamente tiene que hacerse esto o poder utilizar este método siempre y cuando las mujeres sean ciclos menstruales regulares, ¿ya? Porque así ella sabe qué día tiene que venirle y sabe qué día ella está ovulando y ven las características del moco cervical, ¿ya? También sirve para la canalización del flujo menstrual durante la menstruación, ¿ya? Ayuda al pase de la salida de la sangre hacia el exterior. Es la vía donde se introduce lo que es el semen con los espermatozoides para la fertilización de uno o más óvulos de la mujer. Y también permite la salida del feto y la placenta cuando finaliza la gestación. ¿Ya? Entonces es el lugar donde tiene más funciones que los otros órganos. También la mucosa uterina se prepara cíclicamente para la anidación y implantación del óvulo fecundado. Ya les dije, la capa interna, el endometrio, es la que se prepara, la que se engruesa
sus capas para poder recibirlo. La musculatura del útero se va adaptando al desarrollo del embrión, contribuyendo en el parto y en su expulsión. Yo les dije que anatómicamente mide 7 centímetros el útero. Cuando una mujer se embaraza, tiende a elongarse, inclusive llega hasta 32 centímetros, que es lo normal. Obviamente si hay embarazo con feto grande, si hay embarazos múltiples, esos 32 centímetros van a aumentar, inclusive llegan hasta 36, 40 centímetros. Ya imagínense, de los 7 centímetros que era, tanto se elonga esa musculatura. Entonces es una de sus funciones eso, ya poder alojar al producto internamente. Ahora, la función de la vagina. Ya la vagina también, y al ser un conducto, igual tiene funciones. Ya tiene una doble finalidad. Uno, con el órgano de la cúpula. Obviamente la cúpula es la actividad sexual, ya es el órgano principal. Y receptor del semen, es donde se va a eliminar el semen, y de ahí, gracias a las características del moco cervical, va a hacer que esos espermatozoides puedan ingresar mucho más rápido al útero, y con las fases que van cambiando, que se va adaptando, puedan llegar hasta las trompas y poder encontrarse con el óvulo. Y obviamente la vagina tiene un pH, mayormente es ácida, entre 3.5 hasta 5 máximo llega a su pH. ¿De qué me ayuda esto? A que cuando haya infecciones, este pH evita que los microorganismos asciendan, ¿ya? Y produzcan ciertas infecciones como por ejemplo las candidiasis, la gardnerella, las trichomonas. Entonces, si cambiamos el pH de la vagina, sobre todo cuando utilizan champús íntimos, jabones íntimos, que son químicos, hacen que cambien el pH vaginal. Por ende, las mujeres van a tener más predisposición a tener infecciones vaginales, porque barren con la barrera que tiene la vagina, uno, el pH, dos, con las mismas bacterias o microorganismos que saprófitamente hay en la vagina. Entonces van a ser mucho más factibles que haya proliferación de microorganismos e infecciones vaginales a recurrencia. También sirve de receptáculo durante la excitación sexual, lo mismo, para que haya la eliminación del semen y se pueda producir la fecundación. También es un lugar importante porque sirve de conducto para el paso del feto durante un parto vaginal. Produce una secreción serosa y también ayuda a las contracciones musculares durante el orgasmo. Ya la vagina, como es hacer un conducto, también está formado por bastante músculo. Tienen austrias internamente, que les mostré también en anatomía, que hace que se elonguen y puede ayudar a contraerse durante la actividad sexual. Ahora, internamente la vagina está formada por glucógeno, tiene células vaginales, células del cuello uterino, leucocitos y bacterias. Es normal que existan este tipo de microorganismos a este nivel. Son bacterias saprófitas, o sea que quiere decir que no producen ningún daño en las mujeres. Ahora, cuando hay una alteración, ya sea en el pH, disminución de la inmunidad, barrera o eliminación de la barrera protectora a nivel vaginal, estas bacterias se van a replicar y ya al ser buenas pasan de saprófitas, pasan a infecciosas. Luego ya terminamos con la parte de qué es la funcionalidad de todos los órganos internos. Ya como ustedes han visto, tienen bastantes funciones, principalmente para las características sexuales femeninas y también para qué es el tema de la reproducción. Obviamente, cuando hay una alteración a nivel de la fisiología, existen diferentes patologías que van a alterar esta secuencia y van a hacer que se produzcan alteraciones en la mujer. Ahora, la vulva. ¿Ya? La vulva, al ser un órgano externo, también tiene funcionalidad. Le dije que todo órgano que tengamos en el cuerpo tiene una función principal. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de la vulva? Como tejido eréctil y sensorial, sirve para la excitación sexual y para el coito. ¿Ya? Principalmente estamos hablando de la parte de lo que es el clítoris. Para dirigir el flujo de la orina, tenemos el meato urinario, y para evitar la entrada de material extraño al tracto vaginal. ¿Ya? En el introito vaginal, externamente, tenemos también bacterias protectoras o saprófitas.
Y obviamente tenemos glándulas accesorias, dijimos que eran las glándulas